A ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la versión 2.0 de mi primer video. Cabe recalcar, mi nombre es Daniel Alessandro Calacala y hoy les voy a hablar sobre los dos temas que me habían tocado en la guía de sociales. El primero es Colombia, 25 años de la Constitución en su tránsito a la paz. Y, espérense, por María Luisa Rodríguez Peñaranda. Y el segundo es El proceso de paz en La Habana, en la historia y en la actualidad, por Medófilo Medina. Ajá. La primera idea del primer tema es la conmemoración, la conmemoración del primer cuarto de siglo de la expedición de la Constitución de 1991. Pues me parece un punto demasiado acertado. Me parece un punto demasiado acertado, ya que es un hecho importante para la historia de Colombia. En ese sentido, a su vez abarca una lucha histórica que se viene llevando desde los inicios de la historia colombiana por el por la libertad en cuanto a cada una de las razones morales que puede ejecutar el ser humano para hacer un suceso, tanto como su libertad misma. También el segundo punto es la eventual solución del conflicto armado con la FARC. Me parece que el autor plantea para ese hecho, eso fue obviamente antes del acuerdo en La Habana. Según el contexto histórico, apenas se tenían establecidos las mesas de diálogo y eso, pero ya no había aún nada concreto, así un horizonte que uno pueda ver así y ya. Pero en sí este punto es uno de los ejes centrales, el cual da mérito y da pie a todos los reclamos en cierta parte y todos los hechos que hace el autor. Hablando de derechos, la tercera idea principal son los derechos fundamentales, los cuales se evidencian en cada palabra que el autor genera un diálogo consigo mismo o con los lectores de modo de protesta o de reclamo con algunas entidades o con el mismo sistema, ya que esto es un punto donde aún nos hemos quedado muy atrasados en cuanto a su ejecución y clama por la fiel ejecución de los mismos y de un mejor desarrollo de estos. El cuarto punto es el salvaguardo de los acuerdos de paz. Pues en ese entonces no era muy claro el futuro de paz y más bien habían algunas latencias para que se iniciara de nuevo un conflicto o se desatara uno peor. Más bien creo que eso concuerda mejor. Así que esa latencia es la que está presente por salvaguardar ese periodo de aparente paz o de lucha por la tranquilidad comunitaria. El quinto punto es la violencia, hecho que se ve evidenciado en prácticamente todo momento en los diversos relatos que hace la autora al referirse a estos 25 años, así como el transcurso de los acontecimientos que surgen recientemente en ese contexto histórico. El sexto punto es la inclusión de personas
Ajá, es la inclusión de las personas en las leyes de la Constitución. Pues en ese aspecto, yo creo que la mayoría, y me incluyo, y eso que me gusta un tanto la materia de derecho, cada vez que anuncian un decreto, ya sea en las noticias o en alguna página web, de tendencia o sin tendencia, no voy y de una vez reviso qué es lo que dice ese decreto. Ah, exceptuando los casos de la cuarentena, me he visto con el motivo de a ver si nos llega alguna de las ayudas del MINTIC para a ver si hay menos desconectividad. Creo que es escaso el hecho de que la mayoría de los colombianos vayan a ver cada vez que se publica una ley, a ver si les favorece o no. En cierta parte, se ha optado por más bien declarar simplemente que eso está ahí, y ya, si se dice uno que otro por específico, eso ya es una novedad. En ese sentido, algunos entes, cabe recalcar, en, en los acuerdos de paz, se tomaron la tarea de, de redactar un resumen de todas las leyes y todos los acuerdos que se requerían en ambas partes y que se pedían. Esto me parece muy asertivo, aunque aún nos quedamos muy atrás de lo que debería ser para este ya contexto histórico en el que estamos viviendo, donde solo unas pocas personas saben que sí se puede hacer y que no en el marco del contexto legal, totalmente. Ajá. Eso me lleva al séptimo punto, al cual es los asuntos pendientes dentro del conflicto armado. Por eso cabe evidenciar que aún no falta mucho, aunque parece entonces faltaba más, ya que esto aún no se habían resuelto, o por lo menos aún no se había dado pie a que se empezara a resolver los asuntos, por ejemplo, el registro de las víctimas, no como lo es ahora, los testimonios, los testimonios, las bases, los registros en los campos de concentración, los falsos positivos también por las partes del Estado colombiano, cosa que es una olla que casi nadie quiere destapar, por lo menos del gobierno, así como los casos de las diferentes violaciones a los derechos humanos hechas por guerrilleros, ya sea hombres o mujeres. Es muy duro ese tema, aunque en ese caso casi que no se trataba. El octavo punto son las herramientas legales de las personas del común. Me parece muy asertivo que haya planteado este punto, ya que actualmente creo, como había dicho anteriormente, no todos conocemos lo que es una acción de tutela, un derecho de petición, y puedo seguir alargándome. Dichas acciones son acciones legales que cualquiera persona puede tomar sin necesidad de tener un abogado. Simplemente con la mínima capacidad de información ya puede redactar ese documento, el cual le puede ser de gran ayuda en salvaguardar sus derechos judiciales. Cosa que no sé si la mayoría de personas hace, en vez de quedarse calladas o simplemente aceptar que le están violentando los derechos. No sé si muchas personas les ha pasado que ven una inconformidad pero no saben a qué ente acudir o cómo pueden hacer para reclamar de manera legal para que esa inconformidad les sea resuelta. Ese es uno de los puntos bastante claves a tratar. El noveno
es el fin del conflicto armado. Me parecería obvio que no lo, más bien me parecería obvio un tanto insultante que no tratar ese punto, esto según el contexto y todo lo que se ha venido plasmando en este texto. El fin del conflicto armado para ese entonces era un ideal, cosa que ahorita, por lo menos con la FARC, no hablemos de sus disidencias ni nada, ya es una realidad. Ahora la cuestión es salvaguardar a los desmovilizados y que no pase como aquella vez que igual se habían desmovilizado y fundaron un partido político y poco a poco ya sea la guerrilla o otros gentes lo fueron matando uno a uno, poco a poco, y después de un año o dos que se habían desmovilizado ya no quedaba ni uno, ni sus familiares ni nada. Entonces ese es un tema a tratar bastante amplio. Ajá. La diversidad cultural es un ámbito que para ese entonces no estaba tan claro como lo es ahora, ya que había un tanto marcado racismo y aparte de eso la ciertas etnias eran mal vistas por la sociedad, pues en sí de hecho la mayoría esto esto de estos desplazados, por decirlo así, o vulnerados, ellos eran la mayoría del país, cosa que ahorita sabemos y aún así estamos tratando de luchar. Y me resulta interesante como ver que cuando no hay mayoría en un grupo, aún así los seres humanos somos capaces de dominar a la gente que es mayoría simplemente utilizando artimañas de manipulación. Ay. El segundo texto que se me había concedido es el proceso de paz en La Habana, en la historia y en la actualidad, de Medofilo Medina. Aquí, sin embargo, lo he hecho de una manera más corta y concisa. Esto lo dividí en 5 puntos, los cuales he desglosado, de manera que sean 10. Cada uno tiene una subopinión que tengo, para que así sea un poquito más cortico. Bueno, la primera, la descentralización de Colombia como un eje principal de la economía cafetera mundial. Pues hablando de eso y el proceso de paz en La Habana, sin un contexto histórico ni nada, estos dos ámbitos no tienen nada que ver en común para una persona. Para cualquier persona, pero ubicándonos en dicho contexto narrativo que lo expone el autor, marca un antes y un después en la era de las sociedades y cómo el colombiano se manejaba en ese entonces, ya que antes Colombia era el eje principal de la economía cafetera del mundo, cosa que otros países vieron que era bastante rentable y que hasta era beneficioso en ese sentido y que era lucrativo. No tanto, pero sí era lucrativo. Entonces, al tener competencia, ya Colombia no se hizo el principal productor mundial y esto fue cayendo hasta ahorita. Claro que igual eso no le baja la calidad de reconocimiento, pero ¿esto qué? Hay veces que se prefiere la cantidad en vez de la calidad. Eso más un conjunto de medidas tomadas por diferentes altos mandos del poder, ya sea social, económico, cultural. En ese entonces colocó en desembocadura el capital económico de la nación, cosa que lo obligó al Estado a tomar represalias o chivos expiatorios para que se pueda mejorar para que se pueda dar un mejor control de las masas, cosa que
impulso a la insurrección, por decirlo así. Cosa que impulsó a la insurrección de grupos que inicialmente no eran armados, sino simplemente de protestas, cosa que después, al no ser factible, llevó a la creación de grupos armados, tales como las FARC, el ELN, el EPL, entre otros. Ajá. Esto, la aceptación social del uso de la violencia en las relaciones entre personas. Esto ha sido muy visto desde el inicio de los tiempos en la cultura colombiana, cosa que no me parece correcto, ya que esto en sí, el hecho de los colombianos ser violentos a comparación de otros ciudadanos del mundo, deja mucho de que desear, ya que por lo menos si hablamos en nuestra cultura está por lo menos frases como no dar papaya, no se deje, si le dan de más duro, esto que en consiguiente han creado una cultura de bastante conflicto desde las aulas de clase hasta los mismos grupos sociales. Esto cosa que de verdad no me gusta, ya que si hubiera un poquito más de cultura ciudadana arraigada, y bastantes planes radicales, creo que mejoraríamos como Estado gracias a eso. Ajá. El recrudecimiento del autoritarismo y las diversas fronteras intolerancias. Pues me parece un punto muy clave, ya que al no poder defenderse por los diferentes actos opresores del gobierno en medida para controlar a las masas, me parece un tanto asertivo, pero como lo dijo Maquiavelo, el fin del poder es el poder. Uno no instaura una guerrilla para generar democracia. Uno no instaura una rebelión para generar dictadura. Uno instaura una dictadura para generar rebelión. Uno instaura una rebelión para generar dictadura y así tener control. Entonces pero el poder mal ejecutado simplemente provoca una rebelión, cosa que mediante manejos estratégicos de opresión de masas y control hubiese resultado más efectivo que simplemente colocar un régimen en ese entonces de simplemente represión y sin más, y muy largo. Claro que eso no es bueno para nadie, hijo. Ajá. Y por último me dejó con una intriga el texto, cosa que la quiero plasmar acá, y es pueda crecer finalmente la economía sin que sin que alguna de sus ramas se siga usando la violencia como forma de acumulación de capital. Pues a mí me parece sinceramente que sí, ya que si nos ponemos a ver qué es Colombia. Colombia es un país tercermundista, cuyo sustento más que todo se basa en la agricultura, y qué más, y uno que otro material para exportar. ¿Qué nos da eso? Nos da que somos un país nuevo, el cual tiene bastante potencial de desarrollo en comparación de otros países. A ver, si hablamos por lo menos con España. España lleva
más años que España lleva más años que Colombia ejerciendo su poder autoritario sobre sí mismo y sobre su estado. Esto apenas Colombia creo que lleva 100 o 200 años libre del poder de España. Eso nos da pie, mientras que a ver los errores del pasado, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de que podemos formar unos mejores países que los ya preexistentes que nos han sublevado en el pasado. Cosa que me parece interesante, ya que no creo exactamente que aún nos hayamos dado cuenta todos. Ya que si nos podemos a pensar, esto ya, ya diversos países europeos, más que todo primermundistas, han pasado por centenares de cambios simplemente para estar donde están. Y si vemos y tomamos simplemente lo bueno, no lo malo, de esos cambios, podemos formar mejores países, ya que nuestro desarrollo apenas está iniciando, mientras que a ellos les ha tomado bastantes años generar esa cultura como lo es hoy en día. Nosotros simplemente, y me parece muy asertivo eso, que simplemente analicemos cada cosa mientras que estamos acá y ver qué nos puede servir para que así mejoremos un mejor estado y un mejor país. Pues eso es todo y ya.